Bien, chicos, pues vamos a continuar con esta situación, con esta invitación para tener ese progreso de la identidad del mexicano. Agradezco mucho, sean bienvenidos, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Saludos para todos. Bien, pues entonces nos quedamos en esta cuestión de esta concepción pedagógica que tenía José Vasconcelos. Pero ya respecto a esta cuestión que se entabló anteriormente, pues nos vamos a dar cuenta que el mexicano también tiene esa actitud ética, ¿no? De diferente manera la expresa, pero tiene esa actitud quizás efímera, esporádica, y que a lo mejor soslaya esas palabrerías y ese chisme, diría Martín Heidegger. ¿Qué quiere decir esto? Con soslayar esas palabrerías y esas sabidurías. Bien, el mexicano primero hace lo que tiene que hacer sin importarle lo que digan los demás. Y es una cuestión de soslayar, no se reprime ante ayudar voluntariamente. Y eso pues está bien. Pero pues vamos a ver de qué manera se logra entender y dar un paso más para poder tener esa concepción del mexicano. La actitud ética corresponde no a una situación permanente, sino a las circunstancias propias de la acción o momento transitorio, es decir, la libertad, es entendida como la libertad respecto del pasado, que históricamente pues se creía determinante en sentido negativo para los mexicanos. Libertad respecto de lo extraño, libertad para la planificación del futuro, en suma, para la autodeterminación desde una tomia de conciencia sensualista. Hasta aquí es necesario recordar que Vasconcelos pues rechaza el determinismo biológico del racismo, es decir, no acepta el mecanismo del positivismo kantiano y spenceriano, en donde la verdad científica pues debe de darse desde el análisis de los hechos verificados por la experiencia. ¿Sí? Ustedes tienen en cuenta eso, toman en cuenta eso, cómo lo disciernen a través de la experiencia, a través de los genes, creen que uno tenga esa identidad en sus textos, sobre todo en La raza cósmica, que ese libro es muy interesante y me gustaría que lo leyeran. La raza cósmica de Vasconcelos, se puede ver el rechazo que hace de la aplicación de la verdad científica a una realidad social, cuando a esta se le encasilla en un único marco referencial biológico, desde un monismo metodológico, ¿sí? Entonces, pónganse a analizar esa especie de monismo metodológico y claro, pues no hay una sociedad absoluta y estática. La movilidad no es parte de su ser. Hoy sabemos que los imaginarios colectivos son más reales que la definición unívoca y abstracta de una sociedad absoluta. Y aunque Vasconcelos rechaza la postura positivista de analizar a la sociedad solamente desde los hechos reales verificados por la experiencia, aún así reconoce que la civilización pues no se improvisa ni se trunca, ni puede hacerse a partir del papel de una construcción política. Es decir, se deriva siempre de una larga, de una secular preparación y depuración de elementos que se transmiten y se combinan desde los comienzos de la historia. Pero ¿cómo se hace esa historia? ¿Cuáles son esos comienzos de la historia? Por eso resulta tan torpe hacer comenzar nuestro patriotismo con el grito de independencia. Y es algunos comentarios que agradezco de ustedes, de las actividades anteriores que ustedes me han elaborado. Muy pertinentes, muy exactas, muy concretas sus respuestas, cosa que agradezco mucho. Pero, ¿qué significa improvisar la civilización? ¿Acaso esta surge de una planación que sigue un curso histórico ordenado de manera subsiguiente? La civilización nunca se trunca, no es la historia de una verdad hecha de imaginarios históricos. ¿Qué sucede? Somos imitaciones, somos breves existencias miméticas de otras culturas. ¿Qué sucede con la existencia del mexicano? ¿Por qué se está truncando? Pues bien, dice Vasconcelos, para no tener que renegar alguna vez de la patria misma, es menester, es señalar que vivamos conforme al alto interés de la raza, aun cuando este no sea todavía el más alto interés de la humanidad.
pero pues, estamos hablando de raza. ¿Qué es la raza? A ver, quiero que ustedes piensen, ¿qué es la raza? Piénsenlo, reflexiónenlo. Más allá de las definiciones biológicas, la raza también es la forma de estar siendo de los seres humanos, tanto diacrónica como sincrónicamente. Ahora bien, no podemos resumir ni acabar la idea de ser humano solamente en la cuestión de raza. ¿Cómo está esta empatía? ¿Cómo está esta apertura? ¿Cómo está este choque entre antropología, fenomenología, filosofía, biología, para poder discernir esta cuestión de el concepto de raza? Y no simplemente un concepto, sino este devenir diacrónico y sincrónicamente, ¿cómo entender esa cuestión terminal de ese proceso eh, Homo sapiens mexicano que conforman la raza mexicana? ¿Cómo? La raza del ser humano no determina su ser ontológico, aunque si lo reconocemos puede influir tanto biológica como culturalmente. Quizá por ello, Vasconcelos afirma que en todo proceso social hay que tener en cuenta las causas profundas, inevitables que determinan un momento dado. Nuestra geografía, por ejemplo, era y sigue siendo un obstáculo de la unión, pero si hemos de dominarlo, será menester que antes pongamos de alguna manera a nuestro espíritu, a esos espíritus mexicanos, depurando las ideas y señalando orientaciones, pues evidentemente muy precisas y pertinentes. Mientras no lo logremos corregir los conceptos, no será posible que obremos sobre el medio físico en tal forma que lo hagamos servir a nuestro propósito. ¿Cómo es esta cuestión? ¿Cómo obrar en el medio físico, depurando esas ideas inútiles y que de alguna manera se entiende, o el mexicano piensa, ahora sí, el mexicano piensa que pensar es todo lo que se adviene al cerebro, lo que logra captar frente a sus ojos, y dice eso es pensar. Es menester que pongamos orden a ese espíritu. ¿Cómo vamos a lograr tener una ontología del mexicano? Todo lo que recae a nuestros ojos lo configuramos, o esa representación mental que se adviene, ya decimos que es un pensamiento y todavía lo refutamos y evidenciamos ese ego porque yo lo digo, porque yo tengo criterio. Oye, ¿cuándo te has puesto a pensar en esa osadía de raza, en esa osadía histórica que te ha hecho pertinente frente a esta sociedad mexicana? Quiero escucharlos. ¿Cuándo se han puesto a pensar? Pensar no es una adquisición a través de enciclopedias, no es una adquisición de tener un diccionario y aprenderse todos los conceptos y designar argumentos bien memorizados. Esa identidad tiene que salir a flote. ¿Cómo hacemos? Bien, quizá por ello Vasconcelos en todo proceso social menciona que hay que tener en cuenta las causas profundas e inevitables que determinan un momento dado. Bien, ¿cómo hacemos que salga a flote ese barco donde tiene todo ese depósito de pensamientos, una infinidad de pensamientos que están ahí náufragos? Y eso va a hacer que permanezca la ontología del mexicano. ¿Cuántas divisiones hay en una ciudad que obedecen más bien a diferentes situaciones económicas, culturales, religiosas? Tendríamos que poner un orden, un espíritu, digamos, mexicano. ¿Cómo le damos ese orden de espíritu al mexicano? Es la actividad que quiero que ustedes elaboren en, en un esquema de llaves, por favor. ¿Cuál es el orden del espíritu del mexicano en un esquema de llaves? Esa es la actividad que quiero y ustedes lo refuten de tal manera que se pongan en ese papel de ser mexicano, tanto ontológicamente como metafísicamente. En un esquema de llaves, por favor, cómo poner orden al espíritu mexicano. Agradezco mucho. Gracias.